Interpolación de Lagrange. Unidad 4. Algoritmo básico en Python. El polinomio de interpolación de Lagrange es la reformulación del polinomio de interpolación de Newton. Se puede resumir mediante estas dos expresiones. La primera corresponde a la aproximación de la función mediante un polinomio y la segunda determina los términos que deben acompañar al polinomio. Para desarrollar el ejercicio podemos utilizar el ejemplo desarrollado para diferencias finitas avanzadas, cuyos datos se presentan aquí. Los términos de Lagrange se construyen a partir del vector del eje de las x, denominado xy. El numerador del primer término de Lagrange tiene como referencia el primer punto y se construye como la multiplicación de las diferencias entre la variable x menos cada uno de los puntos del vector xy, exceptuando el punto de referencia. El denominador trabaja de una forma semejante. También usa el primer punto de referencia x0 y multiplica las diferencias de este punto con todos los valores restantes del vector xy, resaltando que no usa el mismo valor de referencia, pues crearía una división para 0. Para el segundo término de Lagrange, cambiamos la referencia al segundo punto y repetimos el proceso. El numerador x menos el primer punto. No se usa el segundo punto por ser de referencia, x menos el tercer punto y x menos el cuarto punto. Para el denominador, ahora el punto de referencia es el segundo y notemos que se repiten las mismas restas del numerador con cada uno de los puntos xy. El término tercero de Lagrange se construye de forma muy semejante. Para crear el polinomio ahora se toman los puntos fi. El primero se lo multiplica por el primer término de Lagrange. El segundo, fi, por el segundo término de Lagrange. Y así sucesivamente se construye esta expresión. De requerir evaluar el polinomio, solo hay que reemplazar el valor de x dentro de todas estas expresiones. Si evaluamos el polinomio, tendremos como resultado una curva que pasa por todos los puntos del problema. Para desarrollar el algoritmo, tomamos la plantilla que ya incluye el título y las librerías NumPy para hacer los cálculos, SymPy para desarrollar la forma algebraica del polinomio, Matplotlib para realizar la gráfica de los datos. Para el bloque de ingreso, tomamos los datos de prueba y empezamos a desarrollar los términos de Lagrange. Debemos conocer cuántos elementos tiene el vector xy, que vamos a usar la variable x representada con el carácter x. Si tomamos como referencia el primer par ordenado, vamos a tomar la variable y desde la posición 0 y para calcular el primer término de Lagrange es necesario calcular un numerador, que es un término que se obtiene por multiplicaciones. Empezamos entonces con 1 y un denominador que también lo iniciamos con 1. Para el numerador hay que hacer el recorrido de todos los puntos en el vector xy. Lo hacemos con el índice j, que se va a desplazar desde la primera posición hasta la última de una en una. El numerador se construye a partir de lo que ya tenía multiplicado por todos los elementos x menos xy en la posición j, que es la que recorre los demás elementos del vector. Sin embargo, hay que recordar la restricción de no usar el punto de referencia. Es decir, esta operación se debería realizar solamente si y es diferente de j. Para observar el resultado podemos mostrar cuál es la expresión que tiene el numerador.
verificando que con el primer término se haya encontrado todo el numerador de la primera expresión de Lagrange. De la misma forma calculamos el denominador, que es igual a lo que ya tenía, multiplicado por las diferencias que existen del vector xy en la posición de referencia, menos lo que contiene el vector xy en la posición de desplazamiento del lazo. De acuerdo a la fórmula, los términos de Lagrange se calculan como el numerador dividido para el denominador multiplicado por el factor f en el punto de referencia, que será fi en la posición i. Este término se acumula dentro del polinomio, teniendo entonces que el polinomio debe tener un valor inicial. Decimos que el polinomio debe de empezar vacío. Y si ahora observamos el polinomio, debería haber una expresión. Esto, sin embargo, aún se encuentra incompleto, faltan los demás términos, por lo que debemos mover ahora los valores de i para completar la expresión del polinomio. Indicamos entonces que para la variable i debe desplazarse dentro del rango entre 0 y la última n, avanzando de una en una, modificando todo este bloque. Si revisamos el resultado, debería salir entonces un polinomio con los términos de Lagrange. Simplificamos entonces la expresión multiplicando todos los términos y uniendo sus resultados. Mostramos en la salida ambos resultados, utilizando etiquetas para diferenciarlos al mostrar. Podemos observar entonces el polinomio creado con los términos de Lagrange y el polinomio ya simplificado. Nos queda observar el resultado en la forma gráfica. Añadimos una sección en la que pedimos mostrar los puntos x, y, f de i con una marca de punto y tenemos que crear los puntos pxy, pfi en forma de línea para que se puedan mostrar. Añadimos entonces la creación de los vectores para las gráficas como p de xy, que es una serie de puntos en un intervalo a, b y muestras suficiente para que la línea no presente distorsión en la imagen. A será el valor mínimo que tiene el vector xy y b será el valor máximo del vector xy. El número de muestras para la gráfica podría ser, por ejemplo, 50 tramos más un punto. Y para calcular los puntos p, f, i se requiere el polinomio en forma lambda para poder evaluar todos los puntos p, x, y. Por lo que convertimos el polinomio simple a su forma lambda, tomando como referencia la variable x e indicando cuál polinomio vamos a convertir. Revisamos que todo esté bien. Aquí es plt.show. Podemos probar la respuesta. Encontramos entonces que la línea del polinomio cruza por todos los puntos del problema, mostrando así el algoritmo básico para el polinomio de interpolación de Lagrange. Una versión con más detalles se presenta al final de la página web. Gracias.